Muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto tenerla hoy a Mariana Contegrán, que va a hacer una presentación. Es una presentación conjunta de análisis económico y recursos naturales, agronegocios y se me escapa, Daniel, algo más. Así que eh, eh, el mecanismo va a ser que, bueno, Mariana va a presentar, si alguno tiene alguna pregunta, Mariana no tiene problemas con que le hagan una pregunta, sobre todo si son temas puntuales, y después va a haber al final tiempo para discutir, así que, o hablar, no tenemos por qué. Así que, bueno, así que muchísimas gracias Mariana por venir y bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Jorge. A ver si comparto y me dicen si se ve. ¿Lo ven? Sí, ahí está Sí, perfecto. Bueno, perfecto. bárbaro. Entonces voy a minimizarlos a ustedes y... Muy bien. Bueno, como Jorge dijo, yo soy Mariana Contegrán, muchos años profesora del SEMA, pero este trabajo lo hice en un tiempo que estuve visitando el Banco Mundial con mis colegas Paulina Schulz Santipa y Julie Rosenberg, que son ambas del Banco Mundial. Lo que yo les voy a contar hoy es, bueno, lo que creo que es un tema cada vez más importante, o sea, creo que es importante hace como 20 años, pero ahora creo que todo el mundo está más seguro que es importante, que son las regulaciones comerciales relacionadas a temas ambientales y en particular a temas de cambio climático. Entonces, este trabajo lo escribimos porque hay dos de esas regulaciones que son relativamente más nuevas, una más nueva que la otra, que son los ajustes en frontera por contenido de carbono, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. En la Unión Europea ya está a nivel aprobado, en Estados Unidos solamente es una propuesta por ahora. Y las reglas basadas en deforestación, que también tienen que ver con el clima porque los bosques capturan dióxido de carbono, entonces también están relacionadas con el tema del cambio climático. Entonces el análisis que hacemos nosotros tiene dos patas. Una es cuán expuestos están los países de América Latina a esas regulaciones, o sea que eso quiere decir cómo los afectarían, cuál es la exposición, y cómo estarían expuestos en mayor medida si se incorporan más bienes y más países a tener ese tipo de regulaciones. Y después, la segunda parte se refiere a la vulnerabilidad. O sea, uno puede estar expuesto, pero no ser vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene mecanismos para protegerse. Por ejemplo, si uno es muy sostenible en su producción, va a tener menos afectación, aunque esté expuesto. Y otra alternativa que miramos es, bueno, el producto está expuesto, es vulnerable, pero ¿cómo, digamos, podría zafar de esa regulación? Y la medida que tomamos para eso es si podría, cuán diversificadas son las exportaciones de ese producto en ese país, y si son poco diversificadas, hay poca chance de salvarse. Y si son muy diversificadas, uno podría hacer algo que no es bueno para el ambiente, pero sería llevar sus flujos de comercio hacia países que no tengan este tipo de regulaciones. Entonces, todo lo que yo les voy a mostrar tiene por un lado, una parte de justificación de por qué esas regulaciones vinieron a existir, y después voy a analizar la exposición y la vulnerabilidad por separado. Y eso lo voy a hacer para estos dos tipos de regulaciones. Y bueno, el esquema va a ser el que uno siempre hace, ¿no? Así que no me voy a tardar mucho en eso. Bueno, ¿por qué es que los países dicen que tienen estas regulaciones?
Y la idea es que a lo largo del tiempo, desde que existe la Convención de Cambio Climático en el año 92, hay algunos países que le han hecho más para mitigarlo, o sea, más políticas, y otros menos. Entonces, dado que no hay nadie que pueda obligar a los países a hacer políticas contra el cambio climático, los que eligen hacerlas, su justificación para estas medidas es que tratan de evitar un fenómeno que se llama fuga de carbono, o carbon leakage en inglés. ¿Qué es esa fuga de carbono? Y si uno en un país tiene mucha regulación, ¿qué puede tratar de hacer? Y la producción puede ser que se vaya a otros países donde hay menos de ese tipo de regulación y que después entre en ese mercado a través de importaciones. Eso es una posibilidad. Entonces, hace ya varios años que hay cosas para tratar de evitar ese fenómeno. Una es, por ejemplo, en el sistema de emisiones de carbono de la Unión Europea, los países que se consideran, los productos que se consideran carbono riesgosos, o sea, que tienen mucha intensidad de carbono, en vez de hacerle comprar permisos, se los dan gratis. Un tiempo fue así, ahora cada vez es más estricto, pero ese es el primer tipo de esquema que empezó a aparecer, que tiene este nombre, Output-Based Rebating Scheme. Después está el tema también en los acuerdos regionales comerciales, no tanto más a título enunciativo que a título así muy estricto. Después viene esto de los Carbon Border Adjustment, que es lo que hoy les voy a contar más, y de estas regulaciones que ya vamos a entrar bien de lo que se trata. Entonces, la primera cosa que tenemos que pensar es si esa justificación de que es para evitar fuga de carbono es cierta. Y para eso tenemos que ver la evidencia de que es cierta. Y como todo, o sea, hay alguna gente que encuentra poco evidencia de leakage. Y después hay otros papers que encuentran más. Y los que encuentran poco en general dicen que ellos piensan que cada vez van a encontrar más porque todavía las regulaciones contra el cambio climático no son tan estrictas. Y además la evidencia que hay en general siempre es para países grandes, para China, para India, para Brasil, o tomando todo el mundo que no es tan preciso. Entonces por eso también nosotros quisimos ver qué pasaría con los países de América Latina. En general, cuando se encuentran evidencia de fuga de carbono significativa, un poco lo que uno ve es que los países que son desarrollados son importadores netos de carbono. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los bienes que consumen hay más carbono que dentro de los bienes que producen. Y al revés para el mundo en desarrollo. El mundo en desarrollo normalmente es exportador neto de carbono. O sea, produce con más carbono que lo que consume. Entonces, ahí es eso desde ese punto de vista. La justificación para los Carbon Border Adjustment. Y después está la justificación para estas nuevas regulaciones que son sobre productos que no puedan probar que fueron producidos sin deforestar. Entonces, ¿por qué meterse con esto de la deforestación? Y porque la idea es que la deforestación también suelta carbono, porque como los árboles capturan, si uno corta los árboles, sueltan carbono. Y ahí hay una cosa bastante ilustrativa que les traje yo acá, que es que si todo lo que se corta de bosque fuera un país, sería el tercer emisor de carbono, después de China y Estados Unidos, pero por encima de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea lo que ha hecho es toda una evaluación de, dentro de los bienes que produce, cuáles son asociados a la deforestación. Y de ahí es donde basa su normativa. ¿Está bien?
Entonces, lo que vamos a ver es primero la exposición. La exposición a estos dos instrumentos que ahora les voy a hablar un poquito más sobre ellos. Entonces, el Carbon Border Adjustment es así. Si uno tiene más intensidad de emisiones, o sea, más emisiones por unidad de producto que la intensidad de emisiones de la Unión Europea, entonces el importador europeo tiene que mirar la diferencia esa y comprar permisos por esa diferencia. Entonces es un instrumento de precio, ¿está bien? Mientras que la prohibición de importar asociada a deforestación es un instrumento de cantidades, porque es, si el productor que va a exportar a la Unión Europea, por ejemplo, no puede probar que su producto fue producido sin deforestar, directamente no puede entrar a la Unión Europea. Y para probarlo, ¿qué tiene que hacer? El escrutinio de la producción va a depender de los países, o sea, va a haber tres tipos de países: altamente deforestadores, medianamente deforestadores, mínimamente deforestadores. Entonces, si uno es un productor en un país que tiene una alta deforestación, le van a pedir mucho más detalle, pero lo que seguro le van a pedir es cuáles son las coordenadas donde se produce su producto. Y bueno, eso también se va a ir viendo a lo largo del tiempo, porque la regulación esa es todavía nueva, recién fue aprobada en abril de este año, así que todavía no está el detalle de cómo se va a hacer para probar. Pero la idea es que si vos no podés probar que no deforestaste, directamente no podés entrar, no es que pagando se puede entrar, no se puede entrar y punto. Entonces, ahora les voy a contar un poco, esto lo voy a pasar un poquito rápido, de lo anterior voy a decir una cosa, que es que el Carbon Border Adjustment europeo va a ser efectivo, o sea, va a haber un periodo de transición, pero va a ser efectivo, si todo va como pensado, en enero del año 2027. Y lo de la deforestación europea lo aprobaron en abril y supuestamente cuando está totalmente aprobado pasan 18 meses hasta que entre en vigencia. Y otra cosa importante es que lo de deforestation free es que no tenés que haber deforestado después de diciembre del 2020. Entonces, eso es como que es para atrás, digamos, que eso después lo podemos charlar un poco. Entonces, primero vamos a hablar de los productos que están expuestos. Entonces, ahí hay una diferencia que es la siguiente. En los Carbon Border Adjustment, que sería esto de la izquierda, son todos productos industriales, ¿está bien? Y son bastante parecidos entre la Unión Europea y Estados Unidos, aunque no exactamente iguales. Ustedes acá pueden ver la lista. Y después, los que son esto de deforestation free son todos bienes agrícolas, digamos. Por eso es que este seminario es conjunto con la idea que para el Departamento de Recursos Naturales, y yo tampoco me sé el nombre completo, son bienes relacionados a esos temas. Muy bien. Entonces, estos son los productos. Entonces, cuando uno va a la normativa, hay una serie de productos, todos con códigos específicos. No es que todo el sector, sino son productos específicos y son distintos en Estados Unidos que en la Unión Europea. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. En general, la literatura es así. Bueno, después voy a hacer la diferencia con la literatura. Antes voy a decir lo siguiente. Lo que nosotros hacemos es, por un lado, tomamos la legislación tal cual está, del CBAM. En un primer escenario es cómo era la propuesta original de la Unión Europea. Damos un pasito más y es le agregamos los cambios que se hicieron cuando se aprobó, que fueron algunos productos. Pero después
como todas estas normativas dice, me puedo extender a otros productos, lo que nosotros hacemos son unos escenarios intermedios, que es decir, bueno, no te vas a extender a todo, te vas a extender a algo. Entonces, la hipótesis que hacemos es que te vas a extender a los bienes que ya en el sistema de comercio de emisiones europeos vos habías considerado que eran carbono riesgosos. ¿Y por qué los habías considerado carbono riesgosos? Y porque eran intensivos en emisiones e intensivos en comercio. O sea que podían invadirte más gente que no tenía esa regulación. Ese es el razonamiento. Ese es el escenario 1. Y después hacemos un escenario 2 que incluye también que se podrían meter en esas listas bienes que se sabe cómo calcular la intensidad de emisiones, que son bienes para los cuales hay acuerdos sobre la metodología de cómo calcularla, que son 25 sectores más o menos, que después les voy a mostrar. O sea que ampliamos de lo que hoy es a lo que podría ser, porque uno de los miedos es ese, que uno dice hoy no es tanto, pero bueno, si se va a otros bienes podría ser un riesgo. Pero los expandimos a ciertos bienes, no a todos. Y después, para deforestation free, tomamos los bienes que están en la normativa, los códigos exactos, pero después también incluimos otros bienes, el caucho, el maíz, azúcar y otras carnes, porque esos bienes fueron estudiados para ser incluidos y finalmente no se incluyeron. Pero como ya fueron estudiados, decimos, bueno, por ahí el primer paso va hacia ahí. Entonces, con eso, para darles una idea, lo que hacemos es, estos son los bienes que tienen metodología de cálculo de la huella ambiental, no solo de carbono, de toda la huella, que son los que incluimos en el escenario 2. Y después miramos todos los bienes, cómo fueron elegidos, todo el proceso detallado de la elección, y decimos, bueno, vamos a ir a todos los demás que se supone que son carbonos riesgosos para el sistema de permisos europeos, entonces tienen más riesgo de entrar, porque ya los seleccionaron como carbono riesgoso. Y otra cosa muy importante para decir es que ahora la normativa mira la Scope 2 emissions, que le dice, o sea, las emisiones directas, no la de toda la cadena de valor. Eso va a llegar recién Scope 3, que ahora no va a pasar, pero por ahí dentro de varios años puede que sí. Entonces, eso es lo que son los bienes. Ahora les voy a contar los indicadores. Los indicadores que nosotros tomamos son bien simples. Lo que consideramos que es exposiciones, las exportaciones, ¿está bien? A la Unión Europea o Estados Unidos, que esa es la D, el destino, de los bienes G, que son estos que están en las listas, ¿está bien? Desde el país I, que es un país cualquiera de América Latina, puede ser Argentina, como cualquier Brasil, cualquier otro, sobre todas las exportaciones. O sea que de todas las exportaciones miramos los códigos y tomamos esos códigos que están dentro de estas normativas. Pero también lo que miramos, lo abrimos en dos ese indicador. Si ustedes ven, si se tacha esto y esto, llegamos a lo mismo que esto. Pero lo abrimos en dos porque a veces para el país no es importante, pero para el bien sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Menos de 1% de las exportaciones. Pero resulta que la de hierro para el sector hierro y acero son 90% de las exportaciones. Entonces, por eso abrimos el indicador así, para mirar desde el punto de vista del sector. Y después hacemos también, no solo a nivel de países, sino a nivel de toda América Latina, como para dar una idea de la exposición de toda América Latina. Muy bien, esto lo voy a saltear, nada más cuenta cómo hicimos la conversión de los códigos, que es un dolor de cabeza, pero bueno, a la larga uno lo hace.
Muy bien, y ahora les voy a contar, antes de mostrarle ningún resultado, cómo hacemos lo de vulnerabilidad. Entonces, lo de la vulnerabilidad tiene como dos partes que yo ya les anticipé antes. Una es mirar, para la vulnerabilidad, miramos cómo es la situación de cada producto en términos de su intensidad de emisiones, porque hay problemas que ahora les voy a contar con lo de las deforestation free. Y después, para poder hacer eso, usamos otra base de datos, que no es la base de datos de comercio, sino una base de datos que tiene intensidades de emisión por valor agregado para ciertos bienes. ¿Está bien? Muy bien. El problema que hay, o sea, uno puede decir, la producción de carne en Argentina es más o menos intensa en emisiones de carbono, tomando estos datos de GTAP internacionales. Pero no hay una cosa que sea one deforestation free es, ¿está bien? Entonces, eso no podemos hacer el mismo tipo de análisis. Lo único que hay es estos datos que dicen cuántas hectáreas se deforestan por año según el tipo de producto, ¿está bien? En cada uno de los países, y acá ven que Brasil es un montón. Pero no está tan bien desarrollado el hectáreas deforestada por unidad de producto, que sería la intensidad de deforestación. De eso hay menos datos. Muy bien, entonces una parte de la vulnerabilidad es la que yo les decía, cuán débil quedás frente a tus competidores según tu intensidad de emisiones. Pero la otra parte es cómo podés zafar, dicho rápidamente. La otra parte es, bueno, voy a mirar cuán concentradas son mis exportaciones, a cuántos mercados exporto, para saber que si quedo en mala posición, muy expuesto y muy vulnerable, si es que puedo zafar o no. ¿Está bien? Para eso hacemos una cosa simple, que es el índice de Herfindahl. Entonces tomamos todos los países a los que cada país exporta, de ese producto, de cada uno de los productos puntuales, y hacemos una medida de concentración. ¿Está bien? Entonces, si es poco concentrado, va a ser bárbaro, porque me voy a ir a otro lado, bárbaro desde la economía, y si es muy concentrado, voy a estar en el horno porque no voy a poder eludir la regulación. Entonces, eso es todo lo que hacemos, digamos, la metodología y la idea de lo que hacemos. Ahora, ¿en qué contribuimos a lo que había? ¿Está bien? Entonces, contribuimos en 4 cosas. Una es que no solamente analizamos Estados Unidos y la Unión Europea es lo más común, Estados Unidos es raro porque solo es propuesta de ley, no es una cosa ya aprobada. Pero bueno, entonces suponemos qué pasaría si Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Japón, que son los que tienen idea de hacer este tipo de regulaciones de ajuste en frontera, también lo hicieran para los mismos bienes. ¿Está bien? Después, en general la literatura trata lo de Carbon Border Adjustment, pero no mira para nada las de deforestation free. Entonces nosotros las miramos al mismo tiempo y comparamos cómo es la exposición de una y otra. La tercera cosa que hacemos son estos escenarios intermedios, porque en general es o estás expuesto a la regulación o todo está expuesto. Entonces nosotros hacemos esos escenarios intermedios como para ver un gris, digamos, no todo blanco y negro. Y después que esto es con indicadores simples. Al final de todo les voy a contar también las limitaciones. Esta es la contribución. Muy bien. Espero que me vayan siguiendo. Entonces, ahora les voy a mostrar los resultados. Entonces, los resultados son así. Primero les voy a mostrar los resultados a nivel regional, o sea, la América Latina comparado con otras regiones. ¿Está bien?
Y ahí lo que se ve es que en el Carbon Border Adjustment de Europa, América Latina está poco expuesta. Que es razonable, o sea, solo 0.11% de sus exportaciones, ¿está bien?, a la Unión Europea son de esos bienes afectados, ¿está bien? Eso tomando toda América Latina. Y eso es menos que muchas otras regiones. Y la lógica es por el tipo de bienes que son: cemento, hierro y acero, aluminio. No es tan importante en las exportaciones de Argentina a Europa, perdón, de América Latina a Europa, y por eso la afectación es poca, ¿está bien? O sea que ahora, antes de que se expanda a otros productos, es una afectación muy chiquita la de toda la región. Y después esto es la afectación de esta cosa de prohibir la importación si vos no podés probar que deforestás. Y ahí el efecto para América Latina es más grande en valor absoluto y también en términos relativos, ¿está bien? Solo África subsahariana estaría más afectada por la regulación europea, y en la regulación norteamericana sería la más afectada. Y ven que la afectación es distinta por lo que yo les decía antes. No son exactamente los mismos bienes y no son exactamente los mismos códigos arancelarios. La regulación de Estados Unidos versus la de Europa. Ahora, vamos a mirar ahora no América Latina como un todo, sino cada uno de los países. ¿Está bien? Y con cada uno de los países también la afectación es muy chiquita. La de Argentina es prácticamente nada, mínima, 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 porque lo que se exporta a Europa de estos 4, con datos de 2019, déjeme aclarar que no lo dije, lo tendría que haber dicho de una, pero estos son datos pre-pandemia, ¿está bien? Es muy, muy chiquitito. ¿Está bien? Los países más afectados serían Brasil, Chile y Costa Rica, y tampoco tantísimo. ¿Está bien? Y si uno mira lo que cuando se expande a más productos, es más la afectación, llega a 3,9%, por ejemplo, de las exportaciones argentinas. Y bueno, ahí sí ya sería más la afectación, pero estos son escenarios hipotéticos por ahora. Muy bien, entonces, de lo que dije hasta ahora, ¿qué dije? Dije todo del Carbon Border Adjustment. Pero ahora con el Carbon Border Adjustment, que yo sé que la exposición es baja para la región, ¿está bien? Lo que quiero ver ahora es igual cuál sería la vulnerabilidad. O sea, supongamos que tomemos el país que más es afectado, Brasil, por ejemplo. ¿Cuál sería la vulnerabilidad de Brasil? ¿Está bien? Entonces, para ver la vulnerabilidad, hago lo que les decía antes. Por un lado, miro la intensidad de emisiones. ¿Por qué? Porque yo lo que el diferencial de costos que le va a significar a un europeo importar mi producto versus producir localmente es la diferencia entre los costos locales, los costos del importado y los costos del nacional europeo. ¿Está bien? Y esos costos, ¿qué son? Son la intensidad de emisiones, ¿está bien?, por el precio que tengas que pagar por las emisiones que tengas, ¿está bien? Entonces, supongamos que los precios al carbono que tenés que pagar en Europa fueran iguales que los que paga uno local. Entonces, si la intensidad de emisiones local es menos que la europea, el productor europeo va a tener una ventaja. Más allá de este formulerío, lo que significa es, si vos sos un productor europeo que vas a importar de un país latinoamericano y tiene menos intensidad de emisiones que vos, te va a salir más barato.
¿está bien? Porque vas a tener que pagar menos por las emisiones que lo que pagabas vos dentro de Europa. Y al revés, si es al revés, ¿está bien? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue, agarramos todos los productos del Carbon Border Adjustment, tomamos datos de este GTAP y hicimos dos cosas. Una cosa que hicimos es comparar la intensidad de emisiones, que es de esta fuente, o sea, son datos agregados a nivel sectorial, no de un productor en particular, ¿está bien? Entonces, miramos la intensidad de emisiones de esta fuente, ¿está bien? Y vimos si era mayor o menor que la de Europa. Eso es lo primero que hicimos, que es esta columna que está acá. Voy a poner un ejemplo para que se entienda más. Por ejemplo, Argentina, los dos bienes que exporta Europa en 2019, según las estadísticas comerciales, son aluminio y hierro y acero, no cemento, por ejemplo. Entonces, esos dos bienes, ¿está bien? Lo que hacemos es comparar aluminio, hierro y acero con Europa, ¿está bien? Entonces, en hierro y acero vemos que la intensidad de emisiones es mayor que en Europa. Entonces, ¿qué quiere decir? 50% de los bienes tienen una intensidad menor, ¿está bien? Entonces le ponemos un amarillo, no estás tan mal. En uno de los bienes estás peor que Europa en términos de intensidad de emisiones y en otro más, ¿está bien? No está tan mal. Y así hacemos para todos los países como para hacer un ranking. Pero después no solo comparamos con Europa, sino que comparamos con los competidores que hay en América Latina. Porque suponete que Europa importa aluminio, ¿está bien? De América Latina. Entonces, el país tal no va a ser más caro, pero por ahí el de al lado va a ser más barato. Entonces, para ver nuestra competitividad, no solo hay que mirar Europa, también hay que ver los que compiten en la región con nosotros. Entonces, siguiendo con este caso de Argentina, lo que hacemos es así. De esos dos bienes, aluminio y acero, tomamos los 5 competidores más cercanos, o sea, los que más exportan a Europa en la región. Y vemos que ahí estamos mal, porque solamente en 2, ¿está bien? En 2 casos estamos, tenemos menos intensidad de emisiones, que es cuando comparamos con Brasil y México. Y en todos los casos, todos los otros países que son los más cercanos a nosotros en la región, tienen menor intensidad que nosotros, Entonces, por eso para Argentina le va un rojo, ¿está bien? Y después, otra manera de verlo es así, es esta comparación. Por ejemplo, Brasil, miramos la intensidad de emisiones, ¿está bien? Entonces, la intensidad de emisiones es este 0,4 kilogramos de CO2 por valor del producto en euros, ¿está bien? Esta es la intensidad de emisiones de Brasil. Entonces, Brasil en hierro y acero tiene mayor intensidad de emisiones que Europa, que es la línea roja, ¿está bien? O sea que va a estar en una mala situación para Europa. Pero si uno compara con sus competidores de América Latina, México está peor y República Dominicana está peor, ¿está bien? Nosotros comparamos con toda América Latina, uno podría comparar con los del Mercosur, con gente que está más cerca, ¿está bien? Si uno quisiera hacer un análisis puntual para un país. Muy bien, entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que en el Carbon Border Adjustment el impacto en América Latina es bajo, el impacto a nivel país también es relativamente bajo, solo es un poco más alto para Brasil, Costa Rica, y un tercer país que ahora no me lo acuerdo, y que la vulnerabilidad depende del país y del producto, ¿no? Si uno está interesado en un país en particular, lo mira. Lo que nosotros hicimos en paralelo a esto, antes de seguir, por si alguno está interesado,
es como una aplicación en Excel que te permite elegir el país y el bien y ver qué pasa. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la exposición para la otra regulación. ¿Está bien? Entonces, la exposición, ¿qué es? Si nadie pudiera probar que es deforestation free, ¿cuánto sería la exposición? Y ahí lo que se ve es que es más alta en todos los países por el perfil exportador de la región a esta regulación deforestation free que al Carbon Border Adjustment. Básicamente porque son todos bienes del sector agropecuario. Por ejemplo, Argentina, que antes era nada, menos del 1%, es 4% de las exportaciones con los códigos actuales. Y lo más afectado sería la soja y la carne. ¿Está bien? Más la soja que la carne. Y Honduras es el peor. ¿Está bien? Porque el café está dentro de lo que tiene que probar que son deforestation free y el aceite de palma. Y otra cosa que aprendemos, además de que los deforestation free son más grandes que los Carbon Border Adjustment, es que es peor, o sea, te afecta más la regulación europea que la norteamericana. O sea, los códigos que están en el proyecto de ley de Estados Unidos generan una afectación mucho menor. ¿Está bien? Sería mucho menos grave que Estados Unidos lo apruebe al caso de Europa. Y Mariana, otra cosa, sí, tenés una pregunta de Horacio Pérez Lozada. sí. Claro, son las emisiones directas y tiene que ver, lo que me pregunta es que si la intensidad de emisión del producto industrial no agropecuario tiene que ver con la tecnología que se utiliza para su elaboración. Totalmente así. O sea, el indicador es las emisiones de CO2 equivalente, o sea, todas las emisiones que pueda haber, dividido el valor de la producción en cuestión. No, vuelvo a decirlo, tenés que tomar como lo que es, o sea, es una cosa, una aproximación que hacen esta gente GTAP. No es que no es la intensidad de emisiones de un producto puntual en un país puntual, es como un promedio. Entonces, en la medida en que uno no compense con la producción. Bueno, y después quiero decirles otra cosa que dije al principio, pero todavía no dije, es cómo se ve dentro del sector. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, Perú, a ver dónde lo tenemos a Perú, es poca la exposición, miren, re poca. Pero si uno mira las exportaciones, uno se mete adentro de los sectores, por ejemplo, se mete adentro de cuánto exporta Perú del café, ¿está bien? 51% de las exportaciones de ese sector se verían afectadas. O sea, por más que a nivel país es poco de las exportaciones, para los sectores en particular es un montón, ¿está bien? Entonces tienen derecho a protestar porque sí se verían afectados. Por ejemplo, en cacao, 43% de las exportaciones están afectadas. Entonces es un montón. Por eso también quisimos mirarlo desde los sectores. Y esto, ya estoy cerca de terminar, así que no se preocupen que vamos a llegar bien con el tiempo. Entonces, después, ahora viene lo último, ¿está bien? Que es cómo zafar, digamos, que por tercera vez en el día digo es malo para el ambiente, pero por ahí bueno para la economía. Entonces, estos son los índices de concentración, que voy a explicar un poco cómo los calculamos, ¿está bien? Entonces, si el índice es cerca de 1,
o sea, es uno, digamos, es que exportás solo a un mercado. O sea, de la carne solo al mercado tal, ¿está bien? Mientras que si el índice es bajo, quiere decir que exportás a varios mercados. Entonces le pusimos estas banderitas para poder simplificar el análisis para todos los países de América Latina, ¿está bien? Entonces las banderitas son cuando la concentración es alta, cuando son rojas, y verde cuando es baja, ¿está bien? ¿Y qué es este índice? Es el promedio de haber calculado para cada uno de los bienes en cuestión, ¿está bien? O sea, cada uno de los 6 sectores, en el caso de Deforestation Free, cada uno de los del CBAM, calculamos Herfindahl tomando todos los países a los que se exporta. Y es eso que estoy reportando en esa tabla, es el promedio de eso. ¿Está bien? El promedio a través de todos los bienes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, Honduras, que tiene 17% de sus exportaciones expuestas a Deforestation Free, no tiene un riesgo promedio porque no está tan concentrada su exportación. ¿Está bien? Exporta a varios países, así que de última podría dejar de exportar a la Unión Europea y exportar a otros. Pero Colombia, ¿está bien? Lo que tiene es, Colombia tiene una baja concentración, ¿está bien? Entonces, muy baja, entonces todavía está más libre, menos vulnerable, porque puede más pasar sus exportaciones a otros países, ¿está bien? Y así, bueno, el caso de todos los países está analizado con los distintos indicadores y uno lo puede ver. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión, digamos, antes de que nos pongamos a charlar un rato sobre esto? Es que lo más grave no es el Carbon Border Adjustment para los países de la región, sino esta nueva regulación aprobada ahora en abril del 2023 en la Unión Europea, que es esto de probar que uno pueda probar que su bien fue producido sin deforestar. ¿Está bien? En Carbon Border Adjustment, muy poco de las exportaciones está, menos de 0,5%, pero la Deforestation Free es bastante más. ¿Está bien? Si fueran a expandirse las exportaciones a otros bienes, si fueran los bienes que nosotros pensamos que se va a expandir el Carbon Border Adjustment, tendría casi el mismo efecto que de la Deforestation Free. O sea, se podría convertir en algo que sí sería riesgoso. ¿Está bien? Y después, aunque no les mostré el gráfico, si uno expande a otros países no es tan importante, básicamente porque las exportaciones de América Latina están muy direccionadas a Estados Unidos y a la Unión Europea. ¿Está bien? Entonces, aunque Japón, Canadá y el Reino Unido se pongan a hacer estas cosas, no cambia tanto el impacto, por lo menos para la región. Entonces, uno es vulnerable y tiene que pensar en hacer cosas si tiene alta deforestación, tanto a nivel país como a nivel producto, que ahí hay una especie de juego entre el país y el producto, porque si uno es no deforestador, pero su país es muy, muy deforestador, le van a caber al productor costos que no, digamos que no se merece, porque si él no deforesta, pero para poder probar va a tener que probar un montón de cosas y seguramente gastar en certificación. Entonces ahí hay un tema. Y después, los Carbon Border Adjustment, lo que hay que mirar es cuál es la intensidad de carbono de uno. Y también otra cosa que hay, de la cual no hablé mucho, es que si uno ya pagó en su país impuesto al carbono, lo pueden deducir. ¿Está bien? Entonces eso también es otro tema. Y bueno, entonces para terminar solamente voy a decir dos cosas, que
digamos, prepararse para esto sería tratar de decarbonizarse y de limitar la deforestación, pero si uno va a pensar en no prepararse, sino en protestar, igual vale la pena seguir las cuestiones técnicas de cómo se miden estas cosas y cómo se van a verificar, porque los procesos de ir en contra de esta normativa en la Organización Mundial de Comercio son largos y no siempre son fructíferos, así que habría que cubrirse con eso. Limitaciones del análisis, nada de efectos en la pobreza y en la distribución, datos muy agregados, habría que especializarse en un sector para ver más detalle, y que esto es estático, es hoy esto, pero si uno lo pusiera en un modelo dinámico, por ahí tendría más posibilidades de captar cómo van los flujos de comercio a lo largo del tiempo para adaptarse a estas políticas. Así que bueno. Bueno, paro acá porque me parece que ya llevo 50 minutos hablando y seguro que me quieren hacer alguna pregunta. Bárbaro. Si alguien tiene una pregunta puede directamente abrir la cámara y el micrófono y preguntarle a Mariana. Si se acumulan, ahí se levanta la mano para que se haga una lista. Así que no sé si hay alguien que quiere... Sí, Carlos. Lo perdimos. ¿No? No, ahí está. No te escucho. Ahí, Sí, ahora perfecto. sí, sacó esto. Por uno, bueno, muy claro el trabajo. Eso, bueno, como siempre. Y una de las cuestiones que por ahí que está marcando esto es, como dijiste al final, cuando uno se pone a mirar el detalle, el aspecto micro, en particular lo de deforestación, que bueno, estamos cerrando algo, analizando eso, cómo hay una combinación de cuestiones institucionales, legales y de prácticas que la UE lo han hecho de maravillas, que podría llegar a impedir las exportaciones de soja a la Unión Europea totalmente. Un poco lo que estamos viendo es como una especie de adiós al commodity. O sea, lo que en una época se ponía bolsas, hay una pintura de Quinquela Martín que era, se ponía las bolsas, se cargaban en los barcos, después con el tiempo no se usa más bolsas, se usa granel, y ahora se volvería a las bolsas. Porque la cuestión es, uno tendría que decir, el producto que sale de tal lote, tal latitud, tal longitud, no ha sufrido deforestación en los últimos años, desde la fecha que salga, y uno tiene que demostrarlo, y no solo que no salió, sino que a lo largo del proceso, del camino, desde el campo hasta el puerto y hasta el barco, no se mezcla con productos que pudieron haber salido de un campo deforestado. O sea, tiene que haber algo que no haya mezcla. Y el commodity implica producción a granel, implica mezcla. Lo que piden acá es algo que no se mezcle. Entonces es una complicación que está generando canas verdes en los sectores exportadores de cereales, oleaginosas, y en los europeos, que son los que le importan, también andan quejándose y a ver cómo logran hacer. O sea, ahí hay un problema de normas de responsabilidad ante el daño, de sanciones, de enforcement, de información a presentar, que genera todos los incentivos para que hay cosas que dejen de producirse, y más sumado a declaraciones de muchos ministros de Agricultura europeos que dicen tenemos que producir la soja nosotros. O sea, cuando uno empieza a mezclar cosas, más viendo cómo lo hacen los europeos, nada de lo que dicen es sorprendente. ¿Sí? Todo lo hacen muy bien pensado. O sea que por ahí una cuestión que tiene ahí lo de deforestación
es la complicación, es el detalle micro que hace que los números grandes nos dan más o menos parecido, pero cuando uno empieza a mirar cuán riesgo, cuánto problema queda el producto de quedar afuera, y quedar afuera es grande, el peligro es grande, y aunque uno proteste, patalee, haga todo lo que quiera, los europeos están muy firmados en lo que hace el cuidado del ambiente, y en particular si les sirve para proteger su propia producción. Y me encantó lo de tu imagen de Quinquela Martín, que te... y sí, estoy de acuerdo que va a ser así. O sea, esto lo que va a implicar es, aunque vos seas alguien que no deforeste, va a implicar costos para probar que sos inocente. Y cuanto peor sea el país, más costos va a implicar. Entonces, eso es así. Y yo estoy de acuerdo que estaría bueno hacer un análisis más micro, ¿viste? Tomar un país, un bien, y bueno, hacer verdaderamente cuentas, porque la intensidad de emisiones de GTAP habría que contrastarla con la intensidad de emisiones del inventario de Argentina de gases de efecto invernadero, que no es tan detallado públicamente, pero que seguramente los técnicos tengan el detalle, ¿está bien? Y ver qué da, ¿está bien? Porque uno también puede decir, bueno, no, yo te voy a decir exactamente cuál es la intensidad de emisiones comparado con Europa y lo pruebo así, hacer la cuentita, ¿está bien? Eso me parece que está bueno, hacer algo micro que te permita, ¿viste?, defenderte mejor. Pero bueno, tu comentario es muy relevante, digamos. Marcos, No, y voy Sí. a decir otra cosa, una última cosa que voy a agregar, Carlos, que me parece que está bueno pensar es, si vos no podés probar tu intensidad de carbono, te consideran que sos el 10% peor de los productores europeos, y en base a eso se hace la cuenta. Entonces, ese dato también está disponible como para mirarlo cuánto es, ¿está bien? Porque ahí podés entrar a especular si te conviene probar cuál es tu intensidad de emisiones o si te conviene ir con eso, ¿está bien? Entonces, en ese sentido también ir a la micro y aprender más sobre cuál es tu verdadera intensidad de emisiones es algo que va a ser importante para saber dónde estás parado. No, Hola, Marcos. hola Mariana. A mí lo que no me queda claro es, en relación a la pregunta que hizo anterior, ¿estas reglas se aplican al país en su conjunto o se aplican a productores individuales? Es decir, ¿el productor individual es el que tiene que mostrar su inocencia o es el país el que tiene que mostrar su inocencia? Porque el productor individual se me ocurre que es imposible. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es más de tipo, un poquito tal vez menos importante conceptualmente, pero ¿cuáles son las bases de datos que vos usaste para todo esto? Porque has usado una enorme cantidad de datos, ¿no? Y ¿qué base de datos usaste? ¿Qué dificultades tuviste en relación a los datos, etcétera? Bueno, de lo primero es así, y Carlos, si lo está estudiando, seguramente lo sigue ahí desde el 6 en detalle. El tema es así, va a haber 3 categorías de países. Entonces, la categoría de país te determina a qué escrutinio va a estar sometidos los productores de ese país. Pero después los que tienen que probar que producen sin deforestar son los productores, no es el país. Es cada uno de los productores que quiere exportar a Europa. Igual, como decía en un momento, todavía no está el fine tuning de todas las reglas. Eso que te estoy diciendo es lo que dice la normativa, pero después la implementación se va a ir aprendiendo a medida que se vaya viendo.
en el camino, pero son los productores los que van a tener que probar. Lo que pasa que los productores de países peores van a tener que hacer más que los productores de países cuya situación es que deforestan poco. Así que bueno, eso va a ser. Y después con respecto a los datos, y ahí el tema es convertir de los códigos que están en las regulaciones al sistema armonizado internacional, pero una vez que tenés eso, lo que agarrás es esta base WITS, que es una base que tiene datos comerciales de todos los países de un montón de años, entonces ahí no es tan difícil. Para la intensidad de emisiones agarrás GTAP, que nos la dieron, nos anticiparon la última versión, que GTAP tiene algo así como 200 y pico de productos, entonces tenés que ver los que están en el sistema armonizado, a qué corresponden de GTAP, ¿viste? Con qué se parecen más, porque GTAP no está en el sistema armonizado, entonces no hay una relación 1 a 1. Ahí, bueno, nosotros tenemos en un anexo del trabajo que está publicado, que al principio de la presentación les di el código QR, en un anexo están todos los códigos, exactamente cuáles son en todas las regulaciones. Y después tenemos un tool, pero que todavía no está disponible, porque todavía es algo interno, que lo desarrolló la segunda coautora mía, que es una genia de hacer estas cosas en Excel. Entonces es re fácil porque le pones tu país, tu producto, y ves todo, quiénes son los competidores, cuál es la intención. O sea, es como que friendly, pero que todavía no está terminado. Es así. Así que bueno, eso más o menos fueron los datos. Pero que a mí me quedó el sabor de lo que yo le decía a Carlos, de ahondar más sobre ese coeficiente de intensidad de emisiones para lo del Carbon Border Adjustment. O sea, eso que yo tengo, cómo se compara con el inventario, cómo se compara con verdaderos productores de Argentina que calculan intensidad de emisiones de sus productos. Eso no tengo una respuesta porque, viste, no, lo hicimos para todos los países y no supimos hacer eso comparable. Pero a nivel de un país particular estaría bueno. Gracias. ¿Y Daniel? Bueno, súper interesante, Mariana, porque como decís, esto da una idea de por dónde va la cosa, cuál es el nivel de exposición, vulnerabilidad, y como decís vos, qué se puede hacer para tratar de neutralizar o escaparse un poco y que no sea tan afectado eventualmente el comercio, aunque la exposición actual es baja, potencialmente hay una amenaza ahí. Ahora, en esto último que vos decías de los aspectos micro, digamos, de emisiones, hay algo que me parece importante que está detrás, que es la métrica que se utiliza para definir las emisiones, que no es una cuestión económica, es más científica, pero ahí me parece que hay un espacio importante para la política internacional y relaciones internacionales de los países. Como vos decís, negociar estas cosas es costoso en OMC y meterse en las regulaciones de la Unión Europea es difícil frenarlo. Pero lo que está detrás es cómo se miden las emisiones. Y esas métricas son coeficientes fijos en general, son métricas que son bastante estandarizadas, y lo que hay ahora es un cuestionamiento a la forma de medir. Te digo, en particular el caso de carne vacuna, ¿no? Producción ganadera. Hay un cuestionamiento serio a los coeficientes que se usan porque la producción ganadera en Argentina o en Uruguay es esencialmente pasturas, y las pasturas capturan carbono, entonces la forma de medir está cuestionada porque estamos utilizando parámetros de producciones intensivas en Europa o Estados Unidos que son distintas. De hecho, particularmente estuve hace poco en Uruguay y la gente del Instituto de lo que sería el INTA de Uruguay, están directamente trabajando para demostrar que la ganadería de Uruguay es no solo carbono neutral, sino que es positiva la contribución. Porque están además cuestionando la equivalencia de metano con CO2, el metano tiene un ciclo, entonces bueno,
ahí me parece ahí un trabajo importante en la métrica, que es un trabajo científico y que hay que apoyarlo después con negociación, porque eso puede cambiar bastante el panorama. Vi en los cuadritos que presentabas, ¿no? Caso de Argentina, Brasil, Uruguay, soja y ganadería son los que más, a pesar de que es chiquito, es lo más importante. Entonces, si uno se focaliza en la métrica, ahí tiene, me parece, bastante espacio de negociación y probablemente, diría, la tasa de retorno de invertir en investigación y en demostrar eso puede ser más alta que la de meterse en la negociación política, porque ahí te metes en cuestiones más científicas y se pueden demostrar. Y después la parte de deforestación, no sé, digamos, cómo, no sé cómo es la métrica, cómo miden, imagino que es simplemente tasa de deforestación, pero ahí también hay unas cuestiones, digamos, la deforestación en Brasil esencialmente fue la parte más importante en el cerrado, digamos, lo que sería, no es Amazonas, es un poco más al sur, y son bosques, digamos, no son selvas ni grandes bosques, algo más parecido a lo que sería la zona del Chaco, Santiago del Estero en Argentina. Y bueno, también ahí hay una métrica de que probablemente la agricultura permanente captura más carbono de la que estaban capturando esos bosques que ya estaban degradados, que eran bosques muy no eran grandes forestaciones. Entonces, ahí me parece que hay otro espacio, digamos, para los países, para la cuestión científica, básicamente, ¿no? Que es más micro, como decís vos. Sí, mira, yo también creo más en ver cómo manejar que en empezar a protestar, porque si vos mirás las evaluaciones de estas políticas, viste que la Unión Europea te saca un bibliorato donde hace la evaluación del proyecto, esa norma, y ahí dice explícitamente, no va contra la Organización Mundial del Comercio porque se aplica a todos los países. O sea, vos, y se fundamenta en una cuestión ambiental, ¿está bien? Entonces ya está, o sea, ya está estudiado. Entonces va a ser muy difícil darlo vuelta, porque los tipos pensaron en eso, o sea, los que hicieron la norma antes de hacerla, digamos. Ya está la respuesta. En questions and answers de la regulación ya está. Ahora, y además, todos los países y basado en cosas ambientales, ya está. O sea, no. Y lo segundo que vos decís es muy interesante y también se está mirando muy de cerca, por ejemplo, en el banco que yo voy a estar haciendo algunas cosas con ellos. Por ejemplo, en Uruguay se está pensando un poco eso, ver ¿viste? El detalle de los distintos tipos de producción, cómo es las emisiones netas. Lo que pasa es que los países, si bien usan el IPCC 2006, los países para los coeficientes, también pueden adaptar los coeficientes, y en algunos casos los adaptan. Pero también hay un poco de desacuerdo entre los científicos. Por ejemplo, alguna vez, no sé si vos has hablado con Miguel Taboada, así se llama. Bueno, sí, él tiene una perspectiva. Claro, él tiene una perspectiva, pero los otros que hacen el inventario otra. O sea, es como que también no hay tanto acuerdo. Por lo que yo sé, tanto en Argentina como en Uruguay se piensa en hacer este tipo de investigación pronto. Y también estoy de acuerdo con lo de cómo medir deforestación, que ahí es un dolor de cabeza. O sea, la verdad que no sé cómo van a hacer, porque no bastará decir, yo produzco en estas coordenadas. Claro. Y además las imágenes satelitales de las coordenadas tampoco son reprecisas. Entonces, bueno, yo creo que a medida que avancen lo van a ir refinando, y otra vez, como vos decís, eso de mirar las emisiones netas, mirando la captura que hubiera habido, comparando con la captura de una agricultura o una ganadería más o menos razonable, y ver qué da. O sea, me parece que es tal cual lo que vos decís, y por eso es más, hay que luchar más haciendo estudios que yendo a protestar a la Organización Mundial de Comercio. Claro. Y viendo cómo uno queda parado haciendo cuentas, más que ir a protestar, porque ir a protestar
no creo que dé mucho resultado. Igual por ahí da más resultado con Deforestation Free que con Carbon Border Adjustment, porque Deforestation Free diferencia a los países según su deforestación. Entonces, si vienes a todos los países, no sé, Carlos, corregime qué pensás, vos que sos más experto en las cuestiones comerciales, pero si vienes a todos los países, como que hay cierta discriminación basado en tu tasa de deforestación. Entonces no estoy tan segura, sin ser una experta en la normativa de la OMC, pero Carbon Border Adjustment es para todos lo mismo, así que eso no se va a poder pelear, Claro. me parece a mí. Bárbaro, gracias. María José. Perdón, tengo no sé si justo se me está cayendo internet, pero No, te veo, te veo. voy a apagar la cámara a ver Sí. si se me corta menos. Sí, En relación también a lo que preguntaba Carlos, me parecía interesante que sean en el cuadro ese que presentas sobre los bienes para los cuales ya está aprobada por la Unión Europea esa metodología de cálculo de las emisiones. No son muchos, son pocos, y quizás está vinculado justamente con el tipo de producciones que para ellos pueden ser interesantes proteger. Veía que había azúcar, había también vinos, y por ahí digo, bueno, es interesante por ahí quizás hacer una relación entre esos bienes y el tipo de, si hay alguna relación de política comercial de fondo, más allá de la cuestión ambiental. Y ahí esos bienes, yo en otro trabajo que no es este, sino en otro trabajo anterior, había mirado bastante de cerca esa lista. De esa lista, que originalmente eran 25 sectores y 4 se bajaron o porque no estaban los datos, o porque no se pusieron de acuerdo, o porque... pero lo que tienen esos bienes, solamente 4 están como carbon risky, ¿está bien? Solamente 4, los otros no están como carbon risky. Pero lo que tienen es que miran la huella ambiental de 14 impactos, solo uno es carbono, lo demás es agua, aire, o sea, 14 impactos en toda la cadena de valor. Entonces, por ahí lo que es esa lista es el futuro dentro de varios años, cuando se quiera ir a las emisiones, a la intensidad de emisiones de toda la cadena de valor. Entonces, lo que tiene es que le llevó muchos años ponerse de acuerdo en cuál iba a ser la metodología para calcular esa huella. Entonces, esos bienes ya la tienen anticipada, porque, viste, tuvieron como 6 años de discusiones, intercambio con gente, con científicos que hacen eso. Entonces, por eso en ese sentido, la idea es que por ahí va por ahí. Y bueno, alguno es pintura, vino, o sea, hay varias cosas que por ahí habría que mirarlo desde lo micro, a ver qué afectaría más a un país que uno quiere analizar. Y también son una guía para los exportadores de esos sectores, porque la idea, la justificación teórica por qué la Unión Europea hizo una huella europea, es porque hay lleno de etiquetado, lleno de huellas, cada país tiene la suya, cada organización tiene la suya, y entonces quisieron como homogeneizar. Y dicen que no es obligatoria, pero es una... Entonces también si uno es de un sector que esa huella existe, se debería poner a mirar cómo la calculan, porque por ahí es el futuro dentro de 10 años. Entonces uno si sabe cómo queda con respecto a eso, puede tener una idea. Bueno, muchas gracias. De nada. Mariana, hay 2 mensajes, uno de Alberto Figueras y otra de Sofía Pograniski, uno sobre los datos
si son del 2017 y lo de No, Alberto los datos, Figueras. sí, ahí lo estoy mirando. Los datos son de 2019, porque quisimos tomar antes de la pandemia. Y bueno, ahora ya pasó la pandemia, pero cuando empezamos a hacer el trabajo estábamos en plena pandemia. Así que el último año pre-pandemia, que era 2019. Y los incendios, bueno, sobre los incendios, estuvimos haciendo un trabajo que ahora se está terminando para Paraguay, pero algo parecido, lo puedo contar un poco porque algo parecido puede ser que exista para Argentina. Para Paraguay lo que estuvimos haciendo es mirar cuál es la relación entre el clima, o sea, la temperatura, el viento, las precipitaciones, la radiación solar y los incendios, usando machine learning, o sea, entrenando un modelo para que explique esa relación entre los incendios y las variables de clima. Y después, cómo esos incendios generan partículas, porque como sabemos, se genera esa nube gris que uno ve, que son partículas en suspensión. Entonces, ahí hicimos una cosa que es como una evaluación de los impactos. Pero a esto, ¿qué viene a esto? El tema de los incendios con la deforestación. Y sí, hay una relación de los incendios que en general en los países nuestros se piensa que la mayoría tienen que ver con cuestiones humanas y, como bien sabrá Daniel, con la preparación de los suelos para pasarlos o de bosque a una cosa agrícola o para parte del proceso de la agricultura. Así que, y sí, van a incidir en la deforestación que haya, y bueno, habrá políticas también que uno pueda recomendar para tratar de mitigar la parte que es voluntaria. La parte que es por el cambio climático no es tan fácil de mitigar. Bueno, bárbaro. Creo que, bueno, ya estamos sobre la hora, así que muchísimas gracias, Mariana, muy, muy interesante, y sostuviste el interés de la audiencia por 1 hora y 1/4. Bueno, muchas gracias a todos por interesarse en estas cosas. Y bueno, gracias Jorge, Daniel y Marcos por organizar el seminario conjunto. Buen viernes, buen fin de semana. Gracias a vos, excelente. Muchas gracias, Mariana. Gracias, buen fin de semana. Bueno, Gracias. chao. Gracias, buen fin de semana. Chao, Mariana, gracias. Felicitaciones.